Sonreí a la lente mientras mi hija fingía amor, pero al cortar me empujó gritando que yo arruinaba su maldita estética. Soy Isadora, de 78 años, atrapada en su casa. Ella ignora que una vieja telefonista controla el audio. El silencio que siguió a sus gritos rebotó en las paredes desnudas de ese enorme apartamento de la capital. Jimena, mi única hija, vive en un mundo donde todo tiene que ser de color arena, blanco hueso o gris claro. Ella lo llama minimalismo, una palabra elegante que usa para justificar que su casa parece una sala de espera donde está prohibido respirar muy fuerte. Yo lo llamo vivir en un mausoleo moderno. No hay fotografías impresas, no hay recuerdos, no hay trastos viejos, solo superficies pulidas, luces redondas que ciegan los ojos y cámaras. Muchas cámaras. Yo no siempre fui una carga silenciosa que arrastra las pantuflas por pisos de madera flotante. Durante 42 años, trabajé en la central telefónica principal de la ciudad. Fui operadora de conmutador. En mi juventud, mi mundo era un laberinto de cables gruesos, clavijas de metal, luces parpadeantes y voces. Cientos de miles de voces. Yo era la encargada de conectar a la gente. Escuchaba el tono de espera, el chasquido de la conexión y a veces los primeros segundos de una conversación. Aprendí a leer el alma humana a través de las vibraciones de la voz. Sabía quién mentía, quién amaba de verdad, quién lloraba en silencio y quién fingía. Por eso, ver a mi propia hija convertirse en una mentira viviente me produce una mezcla de asco y profunda tristeza. Llegué a este encierro de lujo hace 3 años, cuando mi cadera derecha decidió que ya no quería sostener mi peso, y me di un golpe terrible en mi antigua casa. Jimena me convenció de vender mi hogar. Me dijo que con ese dinero pagaríamos mis terapias, y que vivir con ella sería un paraíso de cuidados. Yo le creí. Una siempre quiere creerle a su sangre. Pero el dinero de mi casa, esa casa llena de plantas, de macetas de barro y de muebles de madera oscura, terminó financiando el inicio de su carrera digital. Jimena descubrió que ser una mujer joven cuidando de su anciana madre generaba lo que ella llama interacciones. Al principio eran fotos casuales, luego videos cortos. Ahora soy parte de su escenografía. Soy un objeto más en su apartamento beige. Me usa para demostrarle a cientos de miles de desconocidos en Internet que ella es un ángel en la tierra, una hija sacrificada, una santa moderna que dejó su juventud de lado para cuidar a la pobre Isadora. Pero la verdad es que yo me cuido sola. Yo me preparo mis tés. Yo me lavo mi ropa a mano en el lavadero trasero para no usar su lavadora inteligente que siempre me prohíbe tocar. Y yo me trago mis dolores en silencio para no molestar. Ayer fue el día en que la venda que me quedaba en los ojos se terminó de caer, rompiéndose en 1000 pedazos contra su suelo inmaculado. Era martes por la mañana. Jimena tenía que grabar un video promocionando una marca de vitaminas y un delantal de lino crudo que una tienda muy cara le había mandado. Me sacó de mi habitación a tirones. Me obligó a quitarme mi blusa de flores de siempre porque, según ella, esos colores contaminaban la paleta visual de su transmisión. Me puso una camisa blanca, rígida y helada, y me ató ese delantal de lino crudo alrededor de la cintura. Me sentó en un banco alto de la cocina, frente a una tabla de picar donde había frutas perfectas que nadie iba a comerse. Frente a nosotras estaba Mateo, un muchacho flacucho y con ojeras que Jimena contrató como asistente y al que le paga una miseria. Mateo encendió un aro de luz inmenso que me lastimaba las retinas. «Mamá, cuando yo te pase el frasco de vitaminas, tú me sonríes, me agarras la mano y me miras con ternura, como si yo te hubiera salvado la vida. ¿Entiendes? Y no encorves la espalda, que te ves terrible», me ordenó Jimena mientras se retocaba el polvo en la nariz frente a un espejo de mano. Su voz era seca, cortante, como el sonido de una tijera podando ramas secas. Asentí en silencio. La luz roja de la cámara se encendió. Fue como si un espíritu poseyera a mi hija. Su postura se relajó. Sus facciones duras se derritieron en una expresión de dulzura empalagosa. Su voz bajó 2 octavas y se volvió un susurro aterciopelado. «Hola, mis amores preciosos», comenzó a decir a la lente, acariciando el aire con las manos.
Hoy quiero hablarles de lo más importante que tenemos en esta vida, la familia. Como saben, cuidar de mi madrecita hermosa es mi mayor bendición, pero también requiere energía. Por eso, nosotras siempre empezamos la mañana con estas vitaminas. Se giró hacia mí. Me miró con unos ojos tan falsos que sentí un escalofrío. Me entregó el frasco de vidrio. Yo, cumpliendo mi papel de marioneta vieja, sonreí y le toqué la mano. Ella puso su mano perfecta, con uñas pintadas de color almendra, sobre la mía, llena de manchas y venas saltadas. Gracias a ti, mi niña, por ser tan buena, dije, porque esa era la línea que me había hecho memorizar. Todo por ti, mami, respondió ella, y luego miró a la cámara. Cuiden a sus mayores, chicos. Son nuestro mayor tesoro. Mateo hizo una seña con la mano y dijo, «Listo, corte». Quedó perfecto. La luz roja se apagó, y en la fracción de un segundo, el ángel desapareció y volvió el monstruo de ojos vacíos. Jimena apartó su mano de la mía con tanta brusquedad que casi me hace tirar el frasco de vitaminas al suelo. Su rostro se desfiguró en una mueca de fastidio absoluto. Se miró las manos y luego me miró a mí como si yo fuera una plaga. «¡Quítate de aquí, mamá, rápido!», me espetó, cambiando la voz aterciopelada por su tono áspero habitual. «Me estás arruinando el estético del cuadro. Mírate, te dije que no te encorvaras, pareces una tortuga asustada, y mira tus ojos, se ven llorosos. Das lástima, pero no de la buena, das lástima de la que da asco». Intenté bajarme del banco alto, pero mis rodillas, cansadas por la edad y el frío del apartamento, me traicionaron. Resbalé un poco. Al buscar apoyo, mi mano rozó el borde del delantal de lino crudo y tiré sin querer un par de arándanos de la tabla de picar. Cayeron al suelo blanco. Jimena soltó un grito histérico. «¡Mira lo que haces! ¡Todo lo arruinas, vieja torpe!», bramó, acercándose a mí. Me dio un empujón en el hombro, no lo suficientemente fuerte para tirarme, pero sí lo bastante violento para dejarme claro su desprecio. «Vete a tu cuarto. Escóndete ahí hasta que termine de grabar el resto. No quiero ver tus arrugas arruinando la iluminación. Y quítate ese delantal, que lo vas a ensuciar con tu olor a naftalina». Mateo bajó la mirada, fingiendo estar muy ocupado, enrollando un cable negro. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Tampoco esperaba que lo hicieran. Me desaté el nudo del delantal con los dedos temblorosos. Lo dejé sobre la barra de la cocina. Sin pronunciar una sola palabra, di media vuelta y caminé por el pasillo gris hasta mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí. La habitación que me asignó es pequeña, blanca y fría. El único objeto mío que desentona con su maldita estética es un pequeño cofre de madera de caoba que logré rescatar de la venta de mi casa. Caminé hacia mi cama, me senté en el borde y abrí el cofre. No lloré. Las lágrimas son un desperdicio de agua cuando se derraman por alguien que no tiene corazón. En lugar de llorar, sentí que algo dentro de mi pecho se solidificaba, una especie de hielo caliente, una rabia antigua, pesada y silenciosa. Metí la mano en el cofre y saqué mi objeto más preciado. No era una joya, ni un rosario, ni una foto. Era una vieja clavija de bronce de conmutador telefónico. Un cilindro de metal pesado, desgastado por los años de uso, con el que yo solía conectar las líneas en la central. Lo sostuve en mi palma. El frío del bronce me calmó los nervios. Acaricié el metal mientras escuchaba los gritos amortiguados de Jimena en la sala, regañando a Mateo por algún detalle insignificante. Me quedé mirando la clavija de bronce y recordé mis años de juventud. Recordé cómo, con un simple movimiento de muñeca, yo podía unir a dos personas a kilómetros de distancia. O cómo, si dejaba la clavija conectada a medias, podía escuchar todo lo que se decían en secreto. Yo era la dueña del flujo de la información. Yo decidía cuándo la línea estaba muerta y cuándo la línea estaba viva. Jimena piensa que soy una anciana inútil, un bulto que solo sirve para generar lástima y clics en su teléfono. Ella cree que el mundo digital le pertenece a su generación, que los jóvenes inventaron la tecnología y las comunicaciones. ¡Qué equivocada está! Ellos solo le pusieron pantallas brillantes a lo que nosotras ya hacíamos hace 50 años. Ellos manejan imágenes de mentira. Nosotras manejábamos la verdad cruda de las voces. Mientras sopesaba la clavija en mi mano, un plan comenzó a tejerse en mi mente con la precisión de un circuito telefónico.
Sabía que este sábado Ximena tenía programado su evento más importante del año. Ella lo llama el Gran Vivo de Caridad. Es una transmisión ininterrumpida de 4 horas donde recauda dinero, supuestamente para asilos de ancianos, fundaciones y causas nobles. Sus seguidores donan dinero en tiempo real, impresionados por la infinita bondad de mi hija. Por supuesto, una gran parte de esas donaciones se pierde en gastos administrativos que Ximena maneja para comprarse ropa de diseñador y bolsos que cuestan más que mi medicación de todo un año. Para ese evento, ella siempre despliega toda su tecnología: cámaras de alta definición, luces de todos los tamaños y, lo más importante, su sistema de audio. Ximena utiliza unos pequeños micrófonos inalámbricos de solapa, unas cajitas negras diminutas que se enganchan en la ropa. Ella tiene uno, y siempre me pone otro a mí durante la media hora en la que me saca frente a la cámara para llorar mis miserias y pedir donaciones. El problema de Ximena, y su mayor debilidad, es su soberbia. Ella confía ciegamente en que las cosas funcionan como ella quiere, pero nunca revisa los botones. Ella no sabe cómo funciona la transmisión de la señal, solo sabe apretar el botón de grabar. Ella nunca apaga los micrófonos desde la cajita negra, siempre deja que Mateo corte el audio desde la computadora principal. Pero yo me paso los días enteros observando. En mi encierro silencioso, he visto cómo Mateo deja la computadora encendida y va al baño. He visto cómo el programa que usan tiene barras de colores que suben y bajan cuando hay ruido: verde, amarillo, rojo. He visto cómo se activan y desactivan los canales con un simple movimiento del ratón. Es igual que mi viejo tablero de clavijas, solo que digital. Me levanté de la cama y caminé hacia la ventana de mi cuarto, que daba a la calle ruidosa. Vi pasar los autos, pequeños como insectos de metal. Mi hija me había robado mi casa, mi independencia, mi dignidad y hasta el derecho a vestirme con mis propios colores. Me había convertido en su accesorio, en un perro viejo al que patea cuando nadie mira y acaricia cuando las cámaras apuntan. No le iba a gritar. No iba a discutir con ella. Las palabras de una vieja no tienen peso contra la voz estridente de una joven acostumbrada a mandar. Si yo le decía a la gente cómo era ella en realidad, nadie me iba a creer. Dirían que la demencia me estaba afectando, que la pobre Ximena sufría los delirios de una madre senil. No, la gente no iba a creer mis palabras. Tenían que escucharlas de ella. Apreté la clavija de bronce con tanta fuerza que me quedó la marca redonda en la piel de la palma. Ximena quería usar mi rostro para ganar seguidores y dinero falso. Pues bien, yo le iba a prestar mi rostro una vez más. Iba a ser la madre más dulce, sumisa y temblorosa que sus seguidores hubieran visto jamás. Iba a dejar que me abrazara, que me besara la frente y que llorara lágrimas de cocodrilo frente a miles de personas. Pero cuando la cámara se apagara y ella creyera que estábamos solas en la cocina, el mundo entero se iba a enterar de la verdad. Las líneas iban a estar abiertas. El circuito no se iba a cortar. La vieja telefonista iba a asegurar la conexión perfecta para que la verdadera voz de Ximena cruzara el país entero. El sábado, el minimalismo de su vida falsa se iba a manchar de realidad. Ser vieja es como llevar una capa de invisibilidad permanente. Nadie te mira a los ojos. Las personas te hablan más fuerte y más lento, asumiendo que la sordera y la estupidez vienen en el mismo paquete. Para mi hija, yo dejé de ser una persona hace mucho tiempo. Me convertí en un mueble con fecha de caducidad, en un adorno desgastado que solo saca a la luz cuando necesita dar lástima. Pero esa misma invisibilidad es el arma más afilada que tengo. El miércoles por la tarde, el apartamento estaba sumido en ese silencio estéril que tanto le gusta a Ximena. Ella había salido a una clínica estética para inyectarse quién sabe qué veneno en los labios. Mateo, su asistente de mirada cansada, se quedó a cargo de preparar el escenario para el gran evento del sábado. Yo me deslicé por el pasillo con mis pantuflas de suela blanda. No hacían ruido. Las compré en un mercado hace 5 años y son el único calzado que me permite caminar sin despertar la ira de mi hija por rayar su piso de madera flotante. Me senté en la silla del comedor, a unos 3 metros de donde Mateo trabajaba. Él ni siquiera levantó la vista. Tenía unos auriculares gigantes puestos y movía la cabeza al ritmo de una música que yo no podía escuchar.
Sobre la mesa de cristal estaban esparcidos todos los aparatos que Jimena usaría para su transmisión de caridad. Cables negros, luces cuadradas, trípodes de aluminio y, lo más importante, la caja negra de los micrófonos inalámbricos. Mientras fingía tejer una bufanda con un hilo gris opaco, el único color que mi hija tolera en la sala, mis ojos estudiaban cada movimiento de Mateo. El muchacho conectó una pequeña base rectangular a la computadora portátil. Luego, sacó 2 micrófonos diminutos, del tamaño de una caja de fósforos. Uno tenía una cinta blanca pequeña pegada en la parte de atrás. El otro tenía una cinta negra. Mateo se quitó un lado de los auriculares y sacó su teléfono del bolsillo. Llamó a alguien. Por supuesto, asumió que la vieja Isadora estaba sorda o perdida en sus recuerdos, así que habló con su voz normal. «Sí, hermano. Ya estoy configurando el audio para el sábado», dijo Mateo, rascándose la cabeza. «La jefa quiere que todo salga perfecto, porque va a pedir donaciones millonarias. Sí, ya sé que es una víbora, pero me paga. Escucha, compré un receptor nuevo. Tiene 2 canales independientes. El canal 1 es para el micrófono de ella, el de la cinta negra. El canal 2 es para la vieja, el de la cinta blanca». Dejé de mover las agujas de tejer. Mi corazón dio un salto silencioso, pero mi rostro se mantuvo tan inexpresivo como una piedra. «El truco con estos micrófonos nuevos es que son muy sensibles», continuó explicando Mateo a su amigo por teléfono. «Si la jefa se aleja mucho, la señal se pierde. Pero mientras esté en la cocina o en la sala, capta hasta el vuelo de una mosca. Yo controlo el silencio desde la computadora. Si aprieto la barra espaciadora, corto el programa general. Pero hay un problema con esta computadora basura que me dio. Cuando el programa de video se traba, los micrófonos siguen mandando audio directo a la transmisión de emergencia. Así que tengo que asegurarme de apagar los micrófonos desde el botón físico de la cajita si vamos a hacer una pausa. Tienen un botoncito arriba. Luz verde es encendido. Luz roja es apagado. Sonreí por dentro. Luz verde. Luz roja. Las mismas luces que parpadeaban en mi tablero de la central telefónica hace 4 décadas. Mateo colgó la llamada, volvió a ponerse los auriculares y siguió tecleando. Yo retomé mi tejido, pero mi mente ya estaba trabajando a una velocidad que Jimena jamás creería posible en una mujer de mi edad. En mis tiempos de telefonista teníamos un dicho: la voz viaja por donde encuentra un cable suelto. Yo pasé 42 años conectando clavijas de bronce en enchufes de pared. Sabía exactamente cómo puentear una llamada. A veces, los jefes de la compañía nos exigían monitorear ciertas líneas. Otras veces, por pura curiosidad o aburrimiento, dejaba el canal abierto 1 milímetro más de lo necesario para escuchar las conversaciones de los políticos, los amantes secretos y los empresarios corruptos. Aprendí que la tecnología, por más que avance y se vuelva inalámbrica, siempre tiene un punto ciego, un pequeño resquicio físico donde la voluntad humana puede intervenir. El jueves por la mañana, tuve mi oportunidad para poner a prueba mi teoría. Jimena estaba en su habitación gritándole a alguien por teléfono porque le habían enviado unas flores amarillas y el amarillo arruinaba la paleta de colores de su vida de mentira. Mateo había bajado a recibir un paquete del correo. La sala quedó vacía. El equipo estaba montado sobre la mesa del comedor, listo para el sábado. Me levanté del sofá con una agilidad que había fingido perder. Caminé directamente hacia la computadora portátil de Mateo. La pantalla estaba encendida. Mostraba el programa de transmisión con un montón de botones grises y 2 barras horizontales que medían el sonido. Una decía Canal 1 y la otra Canal 2. Tomé el micrófono con la cinta blanca, el mío. Lo observé de cerca. Era ligero, hecho de un plástico negro mate. En la parte superior tenía el interruptor que Mateo había mencionado. Lo deslicé con la uña de mi dedo pulgar. Un pequeño punto verde se iluminó al instante. Miré la pantalla de la computadora. La barra del canal 2 empezó a moverse, saltando hacia la derecha cada vez que yo respiraba cerca del aparato. Funcionaba. Estaba vivo. Volví a deslizar el interruptor. La luz verde se apagó y apareció un punto rojo. La barra en la pantalla se quedó quieta. De pronto, escuché el sonido del ascensor abriéndose en el pasillo exterior. Mateo estaba regresando.
Con un movimiento rápido y preciso, dejé el micrófono exactamente donde estaba y volví a mi sofá. Para cuando la puerta principal se abrió, yo ya tenía mis agujas de tejer en las manos y mi mejor cara de anciana despistada mirando hacia la ventana. Mateo entró cargando una caja de cartón, bufando por el peso. Pasó por mi lado ignorándome por completo. Fue directo a la mesa, revisó la computadora y no notó absolutamente nada. Yo era un fantasma en mi propia casa, y esa era mi mayor ventaja. La tarde del viernes me dediqué a perfeccionar el plan. No podía dejar nada al azar. Jimena es impulsiva y cruel, pero también es muy controladora con su imagen. Si yo quería exponerla, tenía que hacerlo en el momento exacto en que ella bajara la guardia y se sintiera victoriosa. El evento del sábado, su famoso gran vivo de caridad, duraba 4 horas. Según el cronograma que la escuché dictarle a Mateo, las primeras 3 horas ella estaría sola frente a la cámara, contando historias tristes y pidiendo dinero. En la última media hora, ella me sacaría a la escena. Ese era el clímax de su obra de teatro. El momento en que la buena hija mostraba a su madrecita anciana y enferma para exprimir las últimas donaciones de sus inocentes seguidores. Mi rutina habitual dictaba que Mateo me ponía el micrófono de la cinta blanca en el cuello de la camisa. Yo salía, me sentaba a su lado, asentía a todo lo que ella decía, dejaba que me abrazara y luego ella ordenaba un corte comercial para despedirme. Durante ese corte, el programa ponía una pantalla con una cuenta regresiva de 2 minutos. En esos 2 minutos, la cámara se apagaba. Ese era el momento en el que caía la máscara. Durante esos 120 segundos de supuesta privacidad, mi hija se convertía en un monstruo. Me gritaba, me empujaba, me insultaba por respirar muy fuerte o por no sonreír lo suficiente. Mateo siempre cortaba el audio general desde su computadora, apenas aparecía la pantalla de pausa, pero recordé su conversación por teléfono. Cuando el programa de video se traba, los micrófonos siguen mandando audio directo. Yo no sé cómo trabar una computadora. Mis conocimientos de tecnología terminan en los cables físicos. Pero yo no necesitaba trabar la máquina de Mateo. Solo necesitaba asegurarme de que mi micrófono se quedara en la ropa de Jimena, encendido, transmitiendo directamente al mundo exterior. Jimena usaba siempre un atuendo específico para estos vivos de caridad. Un pantalón de lino blanco y un delantal holgado, lleno de bolsillos profundos, también de lino crudo. Ella decía que ese delantal le daba un aire de trabajadora humilde, de mujer hogareña y entregada. Ese delantal iba a ser su perdición. El plan se formó en mi mente con una claridad absoluta, como un diagrama de circuitos perfectamente trazado. El sábado, cuando Mateo me colocara mi micrófono en la camisa, yo no opondría resistencia. Saldría a escena. Haría mi papel de anciana frágil. Lloraría si me lo pedía. Dejaría que mi hija me utilizara para llenar sus bolsillos virtuales de dinero ensangrentado de mentiras. Pero cuando llegara el momento de la pausa, cuando Mateo anunciara el corte y la luz roja de la cámara principal se apagara, yo fingiría un tropiezo o un mareo, algo que me obligara a aferrarme a ella. En la central telefónica, yo era famosa por tener los dedos más rápidos de todo el edificio. Podía conectar y desconectar 40 líneas por minuto sin mirar el tablero. Desenganchar un pequeño clip de plástico de mi camisa y dejarlo caer discretamente dentro del bolsillo profundo del delantal de mi hija sería un juego de niños para mis manos entrenadas. Y lo más importante, me aseguraría de que la luz verde siguiera encendida. Si Mateo cortaba el audio desde la computadora, el plan fallaría. Pero yo tenía un as bajo la manga para Mateo. Yo sabía que el muchacho era adicto a un juego de carreras en su teléfono celular. Cada vez que había una pausa en la transmisión de Jimena, Mateo apartaba la vista de la computadora, se quitaba los auriculares y se ponía a jugar en su teléfono durante esos 2 minutos. Confiaba en el botón de silencio de la pantalla. No iba a revisar la cajita física. No iba a notar que el canal 2 seguía enviando una señal verde brillante. La noche del viernes, me metí en mi cama angosta. No sentía frío, aunque la habitación no tenía calefacción. Sentía un calor ardiente fluyendo por mis venas. Un fuego de justicia alimentado por años de humillaciones silenciosas. Saqué mi vieja clavija de bronce del cofre de caoba.
La apreté entre mis manos hasta que sentí el pulso de mi propio corazón latiendo contra el metal frío. Durante 3 años, Jimena me había quitado la voz. Había decidido qué debía vestir, qué debía comer, cuándo debía hablar y cuándo debía desaparecer en mi cuarto blanco. Me había tratado como un objeto desechable, útil solo para la estética de su pantalla. Mañana le devolvería el favor. Iba a usar su propia estética, su propia tecnología y su propia ambición desmedida en su contra. No necesitaba gritar para ser escuchada. No necesitaba pelear frente a la cámara. Solo necesitaba hacer lo que mejor sabía hacer: establecer la conexión y dejar que la verdad viajara a través de la línea abierta. Mañana, el mundo entero conocería a la verdadera Jimena. Y yo, la vieja invisible de 78 años, sería la operadora encargada de pasar esa llamada definitiva. El sábado amaneció con un cielo gris plomo que amenazaba con empapar la ciudad. Pero dentro del mausoleo de mi hija, el clima estaba controlado por un termostato inteligente que mantenía el aire en unos perfectos y helados 22 grados. El apartamento vibraba con una tensión eléctrica desde las 6 de la mañana. Jimena corría de un lado a otro por el pasillo, con rulos térmicos en la cabeza y un parche de hidrogel bajo cada ojo, gritándole a Mateo porque el trípode de la cámara principal tenía una mancha invisible de polvo. Yo me quedé en mi habitación blanca, sentada al borde de la cama, vestida con la camisa rígida que ella me había dejado sobre la colcha la noche anterior. En el bolsillo de mi pantalón de tela suave, el único lujo que me permito para mis piernas cansadas, guardaba mi vieja clavija de bronce. Mi amuleto pesaba contra mi muslo, recordándome quién era yo antes de convertirme en un adorno de fondo. Era una operadora. Y hoy, la central telefónica estaba a punto de abrir sus líneas. A través de la puerta entreabierta, escuchaba el frenesí de la preparación. Mateo arrastraba cables negros por el piso de madera flotante, murmurando maldiciones por lo bajo. Jimena ensayaba sus frases de compasión frente al espejo del recibidor. No, esa sonrisa es muy plástica, se decía a sí misma, cambiando el tono de su voz de un segundo a otro. Tiene que ser más dulce. Mis amores, la caridad es el perfume del alma. Sí, esa frase es perfecta. Mateo, anota esa frase en la pizarra detrás de la cámara. No quiero que se me olvide cuando estemos pidiendo las donaciones de $100. A las 10 en punto de la mañana, el apartamento quedó sumido en un silencio artificial. El gran vivo de caridad iba a comenzar. Me asomé con cuidado por el marco de la puerta. El comedor había desaparecido bajo un mar de tecnología. Había 3 aros de luz inmensos que emitían un resplandor blanco e hiriente, apuntando directamente a un sillón beige donde Jimena ya estaba sentada. Llevaba puesto su uniforme de bondad, el pantalón de lino inmaculado y ese delantal crudo con bolsillos anchos que, según ella, la hacía lucir como una artesana de la misericordia. Mateo estaba encorvado detrás de la computadora portátil con sus grandes auriculares puestos. Levantó una mano y bajó 3 dedos en una cuenta regresiva silenciosa. 3, 2, 1. La luz roja de la cámara principal se encendió. Fue automático. La postura rígida de mi hija se aflojó, sus hombros cayeron en una pose de relajación estudiada y sus labios se curvaron en una sonrisa tan cálida que casi parecía humana. «Hola, mis almas hermosas, mis luces en el mundo», comenzó a decir, con esa voz aterciopelada que lograba engañar a cientos de miles de personas. «Hoy es un día muy especial. Hoy nos reunimos no solo para compartir, sino para dar. Para tender la mano a aquellos que ya no tienen fuerzas para sostenerse por sí mismos. Hoy, todo lo que recaudemos irá directo a la Fundación Luz de Otoño, un lugar que cuida a nuestros abuelitos olvidados». Me revolvió el estómago escucharla. La Fundación Luz de Otoño era el asilo más caro de la ciudad. Yo sabía muy bien, porque había leído los papeles en su escritorio, que Jimena estaba negociando una comisión por publicidad con los dueños del lugar a cambio de mencionarlos. Nada de lo que ella hacía era gratis. Cada lágrima, cada suspiro, cada mención de caridad tenía un precio de mercado. Durante casi 3 horas me quedé de pie en las sombras del pasillo, observando el espectáculo. Jimena era una actriz formidable. Lloró en el momento exacto en que leyó el testimonio de un anciano abandonado.
Rió con una ternura infinita cuando las pequeñas donaciones aparecían en la pantalla. Agradeció con las manos juntas en el pecho cuando alguien envió $1000 de un solo golpe. Yo miraba el monitor de Mateo desde lejos. Las cifras de dinero subían a una velocidad vertiginosa. La gente compraba su mentira con tarjetas de crédito, convencidos de que estaban financiando a un ángel. Cuando el reloj digital de la cocina marcó la 1:45 de la tarde, Mateo se levantó de su silla y caminó hacia mí. Traía en la mano el pequeño micrófono negro, el de la cinta blanca en la parte trasera. «Es hora, Isadora», me susurró sin mirarme a los ojos. Mateo nunca me miraba a los ojos. Creo que le daba vergüenza ser cómplice de mi encierro. «Venga, le pongo esto». Asentí despacio, asumiendo mi papel de anciana dócil. Dejé que Mateo me enganchara el clip de plástico en el cuello de mi camisa rígida. Mientras él acomodaba el cablecito por dentro de la tela, bajé la mirada hacia la cajita negra. Ahí estaba el pequeño interruptor en la parte superior. Estaba deslizado hacia la derecha, y un minúsculo punto de luz verde brillaba con intensidad. El canal 2 estaba abierto. La línea estaba viva. «No lo toque, por favor, ya está encendido», me advirtió Mateo, volviendo a su puesto detrás de la computadora. Caminé hacia la zona iluminada arrastrando un poco mis pantuflas de suela blanda. El calor de los focos me golpeó el rostro al instante. Era como entrar en un horno brillante. Jimena me vio acercarme y su sonrisa se hizo aún más ancha, aunque sus ojos, duros como piedras negras, me lanzaron una advertencia silenciosa para que no arruinara el encuadre. «Y miren quién está aquí, mis amores», exclamó Jimena a la cámara, extendiendo los brazos hacia mí. «Mi tesoro más grande, mi madrecita hermosa. Venga, mami, siéntese aquí conmigo». Me senté en el borde del sillón beige, manteniendo la espalda recta, pero la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo, exactamente como a ella le gustaba. Jimena me rodeó los hombros con un brazo. Su perfume dulzón y caro me inundó la nariz. Me apretó contra su costado con una fuerza que no tenía nada de cariñosa. Era una pinza de hierro, asegurándose de que la marioneta no se saliera de su lugar. «Ella es mi motor», continuó mi hija, mirando a la lente con los ojos brillantes. «Todos los días me levanto pensando en cómo hacer su vida más fácil, más digna, porque ellos nos dieron todo. ¿Verdad, chicos? Y ahora nos toca a nosotros». Jimena giró su rostro hacia el mío. Me acarició la mejilla con el pulgar. Su uña, pintada de un color almendra perfecto, me rozó la piel arrugada. «Mami, diles a mis seguidores cómo te sientes hoy. Diles lo mucho que nos queremos». Tragué saliva. Mi garganta estaba seca, pero mi mente estaba más afilada que nunca. En mis años de operadora telefónica, aprendí que la voz es el instrumento más preciso del mundo. Un ligero temblor, una pausa de medio segundo y el mensaje cambia por completo. Hice que mi voz sonara frágil, quebradiza, como la de un pajarito asustado. «Me siento muy agradecida, mi niña», dije, mirando a la cámara y luego a ella. «Tú eres todo lo que tengo en este mundo. No sé qué haría en esta casa tan grande sin ti». Jimena parpadeó rápido, fingiendo contener una lágrima de pura emoción. Me dio un beso sonoro en la frente. Sus labios estaban fríos. «Ay, mami, me vas a hacer llorar frente a todos», dijo, riendo con esa modestia prefabricada. «Bueno, mis amores, vamos a hacer una pausa muy cortita de 2 minutos para tomar un poco de agua, acomodar a mi madrecita para que descanse y volvemos con los últimos 15 minutos del vivo para la gran meta final. No se vayan, que ya casi logramos el objetivo de la fundación. Mateo, manda la placa de pausa». Vi cómo Mateo asentía desde su rincón. Apretó la barra espaciadora de su computadora portátil. La luz roja de la cámara principal se apagó al instante. La pantalla de la computadora cambió, mostrando un gran reloj en cuenta regresiva que empezaba en 2 minutos y 0 segundos. En la central de teléfonos, a esto le llamábamos el punto ciego. Era el momento en que las operadoras desconectábamos la línea principal para hacer el cambio de turno. Era el momento en que nadie supuestamente nos escuchaba. Apenas la luz roja desapareció, el brazo de Jimena que me rodeaba los hombros se tensó como un resorte y me soltó con un empujón brusco. «¡Uf! ¡Por Dios! ¡Qué calor me das!», sisió mi hija cambiando su rostro de ángel por una máscara de fastidio absoluto.
Se pasó la mano por la frente, cuidando de no arruinar su maquillaje. Te dije que te pusieras desodorante, mamá. Hueles a encierro y a naftalina. Me estás arruinando el aire aquí. No respondí. Mi vista estaba clavada en Mateo. Como había anticipado, el muchacho creía que su trabajo estaba hecho por los próximos 120 segundos. Se quitó los auriculares pesados, dejándolos colgar alrededor de su cuello, sacó su teléfono celular del bolsillo y hundió la mirada en la pantalla táctil. En menos de 3 segundos, sus pulgares ya estaban moviéndose frenéticamente en su juego de carreras. No estaba mirando los niveles de audio, no estaba mirando las cajitas negras. El canal 2 seguía abierto. La barra de sonido en la computadora, escondida detrás del programa de video trabado en la pausa, seguía recibiendo la señal verde. El circuito estaba establecido. Era el momento de ejecutar la conexión final. Hice el ademán de levantarme del sillón beige, apoyando las manos en mis rodillas. Mis articulaciones crujieron un poco, un sonido real que me sirvió de excusa. A mitad de camino, dejé que mi pierna derecha, la de la cadera mala, cediera. Un falso traspié calculado con la precisión de una vida entera de movimientos mecánicos. Caí pesadamente hacia la izquierda, chocando mi hombro contra el pecho de Jimena. Mis manos se aferraron a su delantal de lino crudo, buscando supuesto equilibrio. ¡Ay, Dios mío!, exclamé con la voz temblorosa. «¡Mamá! ¿Qué haces, inútil? ¡Me vas a manchar la ropa!», gritó Jimena, agarrándome de los antebrazos para empujarme lejos de ella. Su voz era aguda, cargada de un asco innegable y violento. En ese milisegundo de caos, mientras ella me empujaba y el mundo giraba a nuestro alrededor, mis dedos hicieron el trabajo para el que fueron entrenados durante 42 años. Mi mano derecha, oculta por el abrazo forzado y los pliegues de la tela cruda, se deslizó hasta el cuello de mi camisa. Apreté el pequeño clip de plástico. El micrófono se soltó con una facilidad pasmosa. Con un movimiento fluido, invisible a los ojos de mi hija cegada por la rabia, y completamente ignorado por Mateo, absorto en su juego, dejé caer la pequeña caja negra dentro del ancho y profundo bolsillo derecho de su delantal. Sentí el peso ínfimo del aparato aterrizar en el fondo de la tela gruesa. El micrófono de la cinta blanca ahora estaba anidado en el regazo de Jimena. Retiré la mano a la velocidad de un parpadeo, justo cuando ella lograba despegarme de su cuerpo y me empujaba de vuelta contra el respaldo del sillón. «¡Vieja torpe!», bramó, poniéndose de pie de un salto y sacudiéndose el delantal como si yo le hubiera contagiado una enfermedad mortal. «Mira lo que casi haces. Casi me tiras el aro de luz encima. ¿Es que no sirves ni para estar sentada 5 minutos sin causar un desastre?». Me encogí en el sillón, bajando la cabeza, interpretando la imagen perfecta de la humillación. Pero debajo de mi postura derrotada, mi corazón latía con un ritmo triunfal. Mis ojos se desviaron rápidamente hacia la pequeña abertura del bolsillo de su delantal. Desde mi ángulo pude ver un levísimo resplandor. Era el pequeño punto verde. La luz estaba encendida. El micrófono estaba activo. El canal 2 estaba enviando cada maldita palabra de mi hija directamente al programa de transmisión de emergencia. Mateo seguía jugando en su teléfono. La cuenta regresiva de la pantalla de pausa marcaba 1 minuto y 40 segundos. 100 segundos por delante. 100 segundos donde la línea de audio directa al mundo exterior estaba abierta de par en par, sin que nadie en la sala lo supiera excepto yo. Jimena se plantó frente a mí, con los brazos en jarras, ajena a la bomba de tiempo que llevaba en su propio bolsillo. «Mírate», dijo, con un tono de desprecio tan profundo que resonó en las paredes desnudas del apartamento. «Te pongo ropa limpia, te doy de comer, te dejo vivir en este lujo y ni siquiera puedes mantener el equilibrio frente a una cámara. Eres una carga, ¿me oyes? Una maldita carga pesada. Si no fuera porque tu cara de perro apaleado me sirve para que estos idiotas me donen dinero, te habría mandado a un asilo del Estado hace meses». Levanté la vista lentamente. Mi expresión era mansa, pero mis ojos buscaron los suyos. Quería que continuara. Quería que el mundo escuchara cada matiz de su veneno. «Jimena, hija, perdóname, me falló la pierna», susurré, asegurándome de que mi voz fuera lo suficientemente clara para que el pequeño aparato en su bolsillo la captara sin problema. «No me llames hija con ese tono de mártir», escupió ella dando un paso más cerca de mí.
La tela del delantal rozó mi rodilla. El audio iba a ser de una calidad impecable. Me tienes harta con tus dolores falsos y tu lentitud. Cuando acabe esta transmisión, te vas a ir a encerrar a tu cuarto y no quiero verte la cara hasta mañana. Me arruinas el estético, me arruinas la paciencia. Apenas logre llegar a la meta de los $50,000 hoy, voy a buscar la forma de meterte en algún lado donde no tenga que aguantar tu olor a vieja. Miré el reloj en la pantalla de Mateo. 45 segundos restantes. La audiencia del Gran Vivo de Caridad estaba viendo una pantalla con un diseño minimalista, color arena, que decía: «Volvemos en breve. Gracias por su generosidad». Estaban esperando ver a la santa moderna regresar con su sonrisa brillante. Pero lo que estaban escuchando no era el silencio de la espera. Estaban escuchando la verdad sin filtros, amplificada por un micrófono de alta definición oculto en el lino crudo. Estaban escuchando los gritos ásperos, los insultos crueles y la respiración agitada de un monstruo que finalmente se había quitado la máscara en la intimidad de su hogar. «Y deja de mirarme con esos ojos de víctima», continuó Jimena, señalándome con un dedo amenazador. «Aquí la única víctima soy yo, que tengo que sacrificar mi juventud cuidando de una momia que no sabe ni caminar derecha». Mateo finalmente perdió su carrera en el teléfono. Soltó un suspiro frustrado, guardó el aparato en su bolsillo y se volvió a poner los auriculares pesados. Miró la pantalla de la computadora. Faltaban 20 segundos. «Jefa, ya casi volvemos», anunció Mateo con voz monótona, sin haberse enterado absolutamente de nada de lo que acababa de pasar frente a sus narices. «Acomódense». 15 segundos. Jimena respiró hondo. Cerró los ojos con fuerza por un instante. Como si un interruptor mágico se hubiera activado en su cerebro, la tensión de sus músculos desapareció. Su rostro se relajó, la rabia se evaporó de sus facciones y la dulce y empalagosa sonrisa volvió a florecer en sus labios. Se sentó a mi lado, pasó de nuevo su brazo de hierro por mis hombros y me apretó contra ella. «Sonríe, vieja, o te juro que te dejo sin cenar hoy», me susurró al oído, con una voz tan suave que contrastaba terriblemente con la crueldad de sus palabras. 5, 4, 3, contó Mateo con los dedos. Apreté mi mano derecha dentro del bolsillo de mi pantalón, acariciando la fría superficie de mi vieja clavija de bronce. La central telefónica había cumplido su misión. La llamada se había conectado con éxito, y no había poder en la tierra capaz de borrar las palabras que ya habían cruzado los cables invisibles hasta los oídos de miles de personas. El dedo de Mateo presionó la barra espaciadora, y la luz roja de la cámara principal volvió a encenderse, iluminando el principio del fin. La lente de cristal negro me apuntó de nuevo, fría y expectante. Jimena exhibía una sonrisa tan resplandeciente que parecía dolerle en las mejillas. Su brazo seguía aferrado a mis hombros, apretándome contra su costado con la misma fuerza que usaría un carcelero, pero ante los ojos del mundo era el abrazo de la hija más devota de la tierra. «Ya estamos de regreso, mis amores preciosos», canturreó mi hija, con esa voz dulce y empalagosa que ahora me revolvía el estómago más que nunca. «Gracias por esperarnos». Mi madrecita necesitaba un pequeño respiro. Ya saben cómo son estos tesoros nuestros, hay que cuidarlos como cristal. Pero ya estamos listas para el empujón final. Vamos a llegar a esa meta por la Fundación Luz de Otoño. Yo mantuve la cabeza gacha, interpretando mi papel con la precisión de una actriz veterana. Pero debajo de mi expresión sumisa, un fuego silencioso me consumía. Con mi mano libre, dentro del bolsillo de mi pantalón de tela, acariciaba la superficie rugosa de mi vieja clavija de bronce. Estaba hecha. La conexión se había realizado. Durante esos 2 minutos de supuesta pausa, 50,000 almas al otro lado de la pantalla no habían visto nada, pero lo habían escuchado todo. Habían escuchado a la santa moderna llamarme vieja torpe, momia y carga pesada. Habían escuchado su amenaza de dejarme sin cenar y su asco por mi presencia. Cada sílaba cargada de veneno había viajado por el canal 2, directo desde el bolsillo de su delantal de lino crudo hasta los hogares de todos sus seguidores. «Mateo, corazón», dijo Jimena, sin dejar de mirar a la cámara y acariciando mi brazo. «Dinos cómo vamos. Léele a la gente hermosa los últimos comentarios».
Quiero que mi mami escuche todo el amor que le mandan. El silencio que siguió a esa petición fue el sonido más puro que he escuchado en mis 78 años de vida. Fue un silencio espeso, cargado de electricidad estática, idéntico al momento exacto antes de que una tormenta rompa el cielo. Levanté la vista lentamente hacia la esquina donde estaba Mateo. El muchacho, que hasta hacía 10 segundos estaba absorto en su juego de carreras, ahora tenía los ojos fijos en la pantalla de su computadora portátil. Su rostro, iluminado por el resplandor azulado del monitor, había perdido todo rastro de color. Estaba pálido como una hoja de papel viejo. Su boca colgaba ligeramente abierta y sus manos flotaban sobre el teclado, temblando, incapaces de presionar una sola tecla. «¿Mateo?», repitió Jimena, y esta vez, a través de su tono dulce, se filtró una nota de advertencia afilada. «Los comentarios, por favor». Mateo tragó saliva. El sonido resonó en el silencio del apartamento. Lentamente, levantó la vista de la pantalla y miró a Jimena. Sus ojos estaban desorbitados por el pánico. «Jefa», murmuró el muchacho con la voz quebrada. El chat está volviéndose loco». «¡Qué maravilla!», exclamó ella, fingiendo entusiasmo ante la cámara. «Nuestros seguidores son los mejores. ¿Qué dicen, Mateo? ¿Están donando?» Mateo negó con la cabeza, un movimiento lento y robótico. Se quitó los auriculares pesados y los dejó caer sobre la mesa de cristal. Hicieron un ruido sordo que pareció despertar a Jimena a la realidad de que algo no andaba bien. «No hay donaciones, jefa». «Las donaciones se detuvieron hace 2 minutos», explicó Mateo, y cada palabra que salía de su boca era una pala de tierra cayendo sobre la tumba digital de mi hija. «Y los comentarios dicen...». «¿Qué dicen, Mateo?». «Lee uno, el que sea», ordenó ella, apretando sus uñas pintadas de color almendra contra mi brazo con tanta fuerza que me hizo daño. «Dicen monstruo», leyó Mateo, con los ojos fijos en la cascada de letras que subía a toda velocidad por su pantalla. «Dicen cancelada. Hay gente preguntando la dirección de este apartamento para llamar a la policía. Alguien más escribió, saquen a la señora mayor de ahí. Dicen que van a contactar a las marcas que la patrocinan para que vean cómo trata a su madre». La sonrisa de Jimena no desapareció de inmediato. Se congeló. Se quedó petrificada en su rostro como una máscara de yeso agrietada. Parpadeó varias veces, intentando procesar la información. Su cerebro no podía comprender cómo su mundo perfecto, su estética intachable, se estaba desmoronando en tiempo real. «Seguro es un ataque de envidiosos, mi amor», dijo Jimena a la lente, con una risa nerviosa que sonó histérica. «Ya saben cómo es la gente, chicos. Hay personas malas que usan robots para arruinar las causas nobles». «No son robots, Jimena», dijo Mateo, olvidando el título de jefa por primera vez desde que lo conocí. Se levantó de la silla, acercándose a la mesa con los equipos de sonido. «Están repitiendo sus palabras exactas. Alguien acaba de escribir. No le llames hija con ese tono de mártir». Otra persona escribió, «Te dejo sin cenar hoy». Sentí que el cuerpo de mi hija se ponía rígido como una tabla de madera. El calor de los focos blancos, de repente, pareció insuficiente para combatir el frío glacial que se apoderó de ella. Su respiración se detuvo. ¿Qué estás diciendo?», susurró Jimena. Su voz había perdido todo el almíbar. Era un susurro ronco, aterrorizado, genuino. Mateo movió el ratón de su computadora con manos temblorosas. Su mirada saltó de la pantalla a las pequeñas cajas negras sobre la mesa, el sistema de audio que él mismo había configurado. «El audio de emergencia», dijo Mateo, llevándose las manos a la cabeza, tirando de su propio cabello. Durante la pausa, el programa cortó el video, pero el canal 2, el micrófono de su madre, nunca se apagó. «Todo lo que usted dijo en esos 2 minutos, cada grito, cada insulto, cada amenaza, salió en vivo por el canal de seguridad directo al auricular de 50.000 personas». Jimena me soltó como si yo estuviera hecha de fuego. Su mirada cayó instintivamente hacia mi pecho, buscando el pequeño clip de plástico negro en el cuello de mi camisa rígida. No estaba ahí, solo estaba la tela blanca arrugada. Sus ojos, ahora enormes y desprovistos de cualquier falsedad, se abrieron aún más. Su mano derecha, frenética, bajó lentamente hacia el profundo bolsillo de su amado delantal de lino crudo.
Metió los dedos. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el roce de sus uñas contra la tela. Cuando sacó la mano, sostenía el pequeño micrófono de la cinta blanca. En la parte superior de la diminuta caja negra, el punto de luz verde brillaba con una intensidad burlona. Estaba encendido. Estaba captando su respiración entrecortada en ese mismo instante. La cámara principal seguía grabando. 50.000 personas estaban viendo en vivo cómo la santa moderna se daba cuenta de que su verdadero rostro había sido expuesto a la luz del sol. Jimena soltó un grito sordo, un sonido estrangulado que nació en el fondo de su garganta, y arrojó el micrófono contra el sillón beige como si fuera una araña venenosa. Se puso de pie de un salto, perdiendo por completo el equilibrio y la gracia que tanto ensayaba. Su rodilla chocó contra uno de los pesados aros de luz. El trípode de aluminio tambaleó, amenazando con caer sobre la mesa de cristal. «¡Apaga eso!», rugió, mirando a Mateo con los ojos inyectados en sangre, perdiendo toda cordura. «¡Corta la transmisión! ¡Córtala ya, estúpido!». Mateo no esperó a que se lo repitiera. Con las manos temblorosas y el rostro bañado en un sudor frío, no buscó el botón en la pantalla. Simplemente agarró el manojo de cables negros que conectaban la computadora a la corriente y a los aros de luz, y tiró de ellos con todas sus fuerzas. El enchufe salió volando de la pared con un chispazo seco. Las pantallas se apagaron de golpe. Los 3 aros de luz inmensos murieron en el acto. La habitación quedó sumida en la penumbra grisácea de la tarde lluviosa que entraba por el ventanal, despojando al apartamento de su falso brillo de estudio de televisión. El silencio que siguió fue tan espeso que casi se podía masticar. El único sonido era la respiración agitada y entrecortada de Jimena, que seguía de pie junto al sillón beige, mirando la pequeña caja negra en el suelo como si fuera una granada a punto de explotar. Yo no me moví. Me quedé sentada exactamente en el mismo lugar, con la espalda recta y las manos descansando sobre mis rodillas. En el bolsillo de mi pantalón, mis dedos soltaron por fin la clavija de bronce. Ya no necesitaba apretarla. El trabajo estaba hecho. La conexión se había completado. Mateo rompió el mutismo. Sin decir una sola palabra, comenzó a recoger su mochila del suelo. Metió sus auriculares de golpe, agarró su chaqueta y caminó hacia la puerta principal. «¿A dónde vas?», le gritó Jimena, girando sobre sus talones con los ojos desorbitados. «Tienes que arreglar esto. Tienes que mandar un mensaje diciendo que nos hackearon. Di que usaron inteligencia artificial para imitar mi voz. Diles algo». Mateo se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Se giró a mirarla, y por primera vez en los 3 años que llevaba viniendo a esta casa, lo vi erguirse con dignidad. Sus hombros caídos se enderezaron y su mirada cansada se llenó de un profundo asco. «Se acabó, Jimena», dijo el muchacho, usando su nombre de pila y no ese ridículo título de jefa que ella le obligaba a pronunciar. «No hay arreglo para esto. 50.000 personas escucharon cómo tratas a tu madre. Yo también lo escuché. Sabía que eras una persona difícil, pero esto es crueldad pura. Renuncio. Y te sugiero que no me llames, porque si me piden testificar en alguna demanda, voy a contar exactamente todo lo que vi en esta casa». La puerta se abrió y se cerró con un golpe seco. El sonido resonó por todo el pasillo de madera flotante. Mateo se había ido, llevándose consigo la última barrera de contención que le quedaba a mi hija. Jimena se quedó petrificada por unos segundos. Luego, como si un resorte invisible se hubiera roto dentro de su cabeza, su teléfono celular comenzó a vibrar sobre la mesa de cristal. No era una vibración normal, era un zumbido constante, frenético, interminable. Alertas, mensajes, correos, llamadas. La tormenta digital acababa de desatarse. Corrió hacia la mesa, tropezando con el trípode caído, y agarró el aparato. La luz de la pantalla iluminó su rostro pálido. Vi cómo sus pupilas saltaban de un lado a otro leyendo las notificaciones. «No, no, no», murmuraba, llevándose las manos a la cabeza, tirando de su cabello perfectamente alisado. «Me están cancelando la campaña de las vitaminas. La tienda de ropa acaba de borrar mis fotos de su perfil. Están devolviendo las donaciones». El teléfono sonó con una llamada entrante.
Era la directora de la Fundación Luz de Otoño. Jimena contestó con las manos temblando, poniendo el altavoz por puro instinto de pánico. «Jimena, soy la directora», sonó una voz de mujer, fría y cortante, desde el aparato. «Acabamos de emitir un comunicado oficial desvinculándonos por completo de tu imagen y de tu transmisión. No queremos un solo centavo del dinero que recaudaste hoy. Nuestro equipo jurídico ya está redactando una carta para prohibirte usar nuestro nombre en el futuro. Es una vergüenza absoluta lo que le hiciste a esa señora mayor». «Marta, por favor, déjame explicarte», suplicó Jimena, con la voz rota y lágrimas reales, empezando a correrle por el maquillaje. «Fue un malentendido. Yo amo a mi mamá. Ella está enferma y yo estaba estresada». «No vuelvas a llamarnos», sentenció la voz, y la llamada se cortó. Jimena dejó caer el teléfono sobre la mesa de cristal con un ruido sordo. El aparato siguió vibrando, iluminándose con insultos de miles de desconocidos que hasta hace 10 minutos la consideraban una santa. Su imperio de lino crudo y minimalismo beige se estaba haciendo pedazos frente a sus propios ojos, devorado por la misma bestia hambrienta de Internet que ella misma había alimentado. Lentamente, mi hija giró la cabeza y clavó su mirada en mí. La desesperación en sus ojos fue reemplazada por una chispa de comprensión venenosa. Su respiración se volvió pesada. Caminó hacia el sillón, pisando el micrófono de la cinta blanca que seguía tirado en la alfombra. «Tú», dijo, en un susurro que me heló la sangre. «Tú lo hiciste». Me levanté del sillón despacio, apoyando mi peso en la pierna buena. No me encogí. No bajé la cabeza. Por primera vez en 3 años, la miré directamente a los ojos, sin fingir sumisión, sin ocultar la agudeza que la edad no había logrado quitarme. «Cuando tropezaste a propósito», continuó ella, acercándose a mí con los puños apretados, «tú me metiste esa porquería en el bolsillo. Lo sabías. Sabías que estaba encendido. Lo planeaste todo, vieja maldita». «Yo solo te devolví el micrófono que me pusiste, Jimena», respondí, con una voz firme y clara, desprovista del temblor fingido que usaba frente a las cámaras. «Tú eres la que decidió abrir la boca. Tú elegiste las palabras. Yo no te obligué a decir que yo olía a naftalina. Yo no te obligué a amenazarme con dejarme sin cenar. Yo solo aseguré de que la línea estuviera abierta». Jimena levantó una mano, como si fuera a golpearme. No retrocedí un solo milímetro. Mantuve mi mirada clavada en la suya, desafiante, esperando que cometiera el error final. Ella detuvo su mano en el aire, temblando de rabia y de impotencia, dándose cuenta de que si me tocaba ahora, con su mundo entero observando cada uno de sus movimientos en las redes, terminaría en la cárcel. «Me arruinaste la vida», sollozó ella, dejándose caer de rodillas sobre el piso inmaculado, escondiendo el rostro entre las manos. «Todo mi trabajo, todo mi dinero, mis seguidores, todo lo que he construido. Lo destruiste en 2 minutos. Tú lo destruiste, hija», le corregí sin una pizca de lástima en mi tono. «Construiste una casa sobre mentiras y te sorprendes de que se caiga cuando alguien enciende la luz. Pensaste que por ser vieja yo era invisible, sorda y estúpida. Olvidaste que trabajé 42 años conectando a las personas. Conozco el poder de una línea abierta mejor que tú y tus cámaras brillantes». Di media vuelta y caminé por el pasillo gris hacia mi habitación. Mis pasos eran lentos, pero firmes. Atrás dejé a Jimena en el suelo, llorando sobre su alfombra clara, rodeada de aros de luz apagados y un teléfono que no dejaba de zumbar con el veredicto implacable del mundo exterior. Esa tarde, la casa no recuperó su silencio artificial. Estuvo llena de los sollozos de Jimena, de sus gritos histéricos hablando con abogados que no querían tomar su caso, y del sonido de cosas rompiéndose en su dormitorio. Yo me encerré en mi cuarto blanco, abrí mi armario y busqué al fondo, debajo de unas mantas viejas, la ropa que ella me había prohibido usar. Me quité la camisa blanca, rígida y helada, y la tiré a la basura. Me puse mi blusa favorita, la de flores fucsias y amarillas, esa que según mi hija contaminaba la paleta visual. Me miré en el pequeño espejo de mi baño. Las arrugas seguían ahí, las manchas en la piel también, pero mis ojos tenían un brillo distinto. Ya no era el adorno desgastado del fondo de una pantalla.
Era Isadora, la operadora que había cortado la comunicación tóxica para siempre. El domingo por la mañana salí de mi cuarto. Jimena estaba dormida en el sofá de la sala, hecha un ovillo, vestida aún con el pantalón de lino blanco ahora arrugado y manchado de maquillaje. El apartamento olía a encierro y a derrota. Caminé hacia la cocina. En lugar de preparar mis tés en silencio para no molestar, saqué la cafetera más ruidosa que encontré en los armarios bajos. Molí los granos de café que ella guardaba para sus visitas importantes y encendí la máquina. El sonido del motor y el aroma fuerte y oscuro del café real llenaron el espacio. Jimena se despertó sobresaltada, frotándose los ojos hinchados y enrojecidos. Me miró desde el sofá, pero no dijo nada. No hubo gritos. No hubo órdenes. La fiera había sido domada a palos por la realidad. Me serví una taza humeante y caminé hacia ella. Me senté en la silla de diseño que estaba frente al sofá, crucé las piernas y le di un sorbo a mi café. «Tenemos que hablar de las nuevas reglas de esta casa», anuncié, apoyando la taza sobre la mesa de cristal. Jimena se sentó lentamente. Parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. «Haz lo que quieras», murmuró, mirando al suelo con la voz vacía. «Ya no me importa nada. Mi cuenta fue suspendida. Mis cuentas bancarias vinculadas a las marcas están bloqueadas. No tengo cómo pagar el alquiler de este mes. Ese es tu problema, no el mío», dije, implacable. «Pero te recuerdo que tú me convenciste de vender mi casa para pagar este estilo de vida. El dinero que pusiste en tus cuentas, mi dinero, me lo vas a devolver hasta el último centavo. Si tienes que vender tus bolsos de diseñador, tus aros de luz o este sofá para pagarme, lo harás». Ella asintió muy despacio, sin energía para pelear. Sabía que yo tenía todas las pruebas necesarias para hundirla en un tribunal si se negaba. Además, continué, señalando el apartamento con un gesto de la mano. «A partir de hoy, yo dejo de ser un fantasma. Voy a caminar por donde me dé la gana con los zapatos que yo quiera. Voy a cocinar comida de verdad, y no vas a volver a levantarme la voz. Si no te gusta, la puerta es muy grande y puedes irte a buscar otro lugar donde vivir con tu estética minimalista. Pero mientras mi dinero pague este techo, aquí se vive a mi manera». No esperé su respuesta. Me levanté y fui a mi cuarto. Busqué entre mis cosas algo que había mantenido escondido por años. Una pequeña radio de transistores, vieja y plateada, que usaba baterías. La llevé a la cocina, la encendí y busqué una estación que pasara boleros antiguos. Subí el volumen. La voz rasposa de un cantante de otra época inundó el mausoleo moderno, llenándolo de vida, de memoria y de color. Jimena se tapó los oídos con un cojín, pero no se atrevió a decir ni media palabra. Las semanas que siguieron fueron una verdadera transformación. El cambio fue brutal y necesario. Jimena tuvo que enfrentarse al mundo real, sin su plataforma digital, sin sus seguidores aplaudiendo cada uno de sus movimientos. Descubrió que no tenía ninguna habilidad para sobrevivir. Tuvo que conseguir un trabajo en una oficina de seguros, atendiendo llamadas telefónicas de clientes enojados durante 8 horas al día. La ironía de ver a mi hija atada a un teléfono, obligada a escuchar a los demás sin poder colgar, me sacaba una sonrisa secreta cada tarde. El apartamento dejó de ser un quirófano beige. Con el primer dinero que obligué a Jimena a devolverme, compré macetas de barro y llené el balcón de geranios rojos, helechos y cintas. Tiré las fundas blancas de los cojines y puse unas tejidas a mano que compré en el mercado del centro. Las luces cegadoras desaparecieron, reemplazadas por lámparas de luz cálida que no lastimaban la vista. Mi hija sale temprano por las mañanas, vestida con ropa común, con la cabeza gacha. Apenas cruzamos palabras. Su soberbia fue reemplazada por un resentimiento mudo, pero el miedo que me tiene es más fuerte que su odio. Sabe que la mujer mayor, a la que consideraba un mueble inútil, fue capaz de desmantelar su vida entera con un simple movimiento de dedos. El respeto, aunque se ha nacido del terror a las consecuencias, por fin se había instaurado en esta casa. Yo recuperé mi autonomía. Mis dolores de cadera siguen ahí. El frío a veces me cala los huesos, pero mi espíritu está más ágil que nunca. Salgo a caminar por las tardes, me siento en la plaza del barrio a conversar con otras mujeres de mi edad. Ya no me siento invisible.
Cuando la gente me mira, ya no soy el objeto de lástima de una santa de Internet. Soy Isadora, una mujer que se ganó su lugar en el mundo a fuerza de paciencia y estrategia. A veces, mientras riego mis plantas nuevas o escucho mi radio de transistores en la cocina, pienso en la lección que todo esto dejó. La juventud actual cree que inventó la comunicación porque tienen pantallas de cristal y redes invisibles en el aire. Creen que pueden controlar la narrativa apagando y encendiendo cámaras a su antojo, pero se olvidan de que la verdad siempre encuentra una forma de viajar. La verdad es terca, es ruidosa y no respeta los encuadres estéticos. La verdad viaja por donde encuentra un cable suelto. En mi cuarto, sobre la mesita de noche, ya no hay pastillas escondidas ni ropas grises. Solo descansa mi cofre de caoba abierto. Esta noche, antes de dormir, me senté en el borde de la cama y tomé mi vieja clavija de bronce entre las manos. El metal estaba frío, pesado y reconfortante. Pasé el dedo pulgar por las marcas de desgaste que le dejaron mis 42 años de servicio en la central telefónica. Recordé el caos de las voces, las luces parpadeantes en el tablero y el sonido de las conexiones encajando en su lugar. Jimena había intentado usarme como un simple enchufe para cargar su ego y su billetera, pero se topó con la operadora principal. Sonreí en la soledad de mi habitación, escuchando el silencio genuino y pacífico de mi hogar. Guardé la pieza de bronce dentro del cofre y cerré la tapa de madera con un golpe suave pero definitivo. Desconecté la clavija de mi mente, miré los colores vivos de mi blusa reflejados en el espejo y supe que el circuito tóxico estaba cortado para siempre y la línea, por fin, me pertenecía por completo.